Castillos, maestros, alumnos de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Me acompañan en el estrado, a mi izquierda, el maestro Ricardo del Castillo Espíndola, a mi derecha la maestra Marta Patricia Cerecedo Robles, quienes van a ser los ponentes de estas dos conferencias. Ambas conferencias constituyen un material de apoyo didáctico para la infografía que muchos de ustedes están trabajando en mi materia o bien con otros maestros en su respectiva asignatura. Con el apoyo de otros profesores de diseño, de dibujo, de recursos digitales, de tipografía, que amablemente han aceptado apoyarlos a ustedes en este proceso de realización de su infografía. Así que básicamente estas dos conferencias son un recurso didáctico para que ustedes conozcan más a fondo lo que es una infografía. El maestro Ricardo del Castillo nos trae su experiencia de muchos años en el periodismo. Hace unos segundos me comentaba que a veces se siente más periodista que diseñador, pero es las dos cosas y de una manera notable. La maestra Marta Patricia Cerecedo tiene muchos años dando semiótica, teoría de la imagen, así que nos acompañaba en cuanto al significado de la infografía. Ambas conferencias son muy valiosas como apoyo para el trabajo que ustedes están realizando. Esta conferencia también lleva por subtítulo Camino a la cuarta muestra de proyectos integradores, porque forma parte de un proyecto que varios profesores de aquí de la escuela iniciamos en el 2016 y que decidimos llamar proyectos integradores. La idea de los proyectos integradores es desarrollar proyectos de diseño lo más próximos a la realidad profesional, con un enfoque interdisciplinario y multidisciplinario. Realizar trabajos conjuntos en los que participen con sus grupos profesores de distintas materias, intercambien conocimientos, compartan habilidades y haya un cambio de actitud respecto de la enseñanza y el aprendizaje del diseño. Este proyecto, como les comentaba hace un momento, inició en el 2016. Casualmente, la maestra Patricia Valero organizó una feria del té y los alumnos de distintos grupos y de distintos profesores participaron produciendo distintos objetos de diseño en apoyo a esta feria. Ya en el 2017 cambiamos un poco de enfoque respecto del curso de estos proyectos y organizamos una exposición virtual de caricatura política. En el 2018, el año pasado, nos propusimos, a partir de un cuento infantil que escribieron mis alumnos en el taller de análisis de textos, acompañado de ilustraciones, acompañados por los profesores de dibujo, de ilustración, de recursos digitales, culminó el trabajo en la publicación de un pequeño librito de modo casero, de modo doméstico, pero pienso yo muy digno para los alumnos de diseño. Estamos trabajando en que la escuela lo publique como una antología. Estamos en ese proceso. Este año el tema es la infografía. Pretendemos, de hecho ya tenemos apalabrado el lugar en donde se expondrán los trabajos de ustedes. Hay 48 espacios para los trabajos seleccionados. Esas 48 mamparas que ustedes ven adosadas
a la reja de la escuela y que se pueden ver por fuera y que se conoce como vereda digital. Ahí se expondrán los trabajos de ustedes. En este contexto, pues hemos invitado a estos dos maestros a los cuales ya me referí y que van a compartirnos sus experiencias. El primer conferencista, será el maestro Ricardo del Castillo Espíndola, del cual voy a hacer una semblanza. El maestro Ricardo del Castillo Espíndola es egresado de la licenciatura en Comunicación Gráfica de esta escuela, que en aquella época se llamaba Escuela Nacional de Artes Plásticas, hoy Facultad de Artes y Diseño. Hizo una maestría en periodismo en la Universidad Anáhuac del Sur. Es actualmente director gráfico del periódico El Financiero. Tiene a su cargo los departamentos de diseño, foto, salidas digitales y áreas comerciales. También se ha encargado del rediseño del propio periódico El Financiero y de sus salidas digitales. Es responsable de la conceptualización y el diseño de la revista Bloomberg Business Week de 1993 a 2017. Fue fundador y se desempeñó como subdirector gráfico del periódico Reforma, así como de los tabloides Metro, Metro DF, Metro Toluca y Puebla. Una experiencia invaluable. Casi 25 años trabajando dentro del periódico Reforma como diseñador, como autor o bien dirigiendo estos trabajos semejantes a los que yo les estoy pidiendo de las infografías. Ha trabajado con destacados diseñadores editoriales como Roger Black, Danilo Ruiz, Mario García, Rodrigo Fino y Ariel Garofalo. Por 25 años se ha desempeñado como profesor de diseño editorial en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Es uno de los diseñadores seleccionados para conformar el libro De la creatividad a la innovación, 200 diseñadores mexicanos. Fue nombrado miembro del Consejo Consultivo de la Escuela de Artes y Humanidades de la Universidad de las Américas, Campus Puebla, y actualmente también se le invitó a organizar la maestría para esta misma universidad. Generó la curaduría para la magna exposición de fotografía del Grupo Reforma en el evento Fotofest del 2014, responsable del rediseño de los tabloides Metro en el 2014, y pues estos créditos lo avalan de manera suficiente, nos muestran la experiencia tan vasta que tiene en este campo que ustedes empiezan a trabajar. Cedo la palabra al maestro Ricardo del Castillo Espíndola y les pido a ustedes apaguen sus teléfonos celulares, presten la mayor atención y guarden el silencio, porque él seguramente nos va a compartir una experiencia muy interesante. Bueno, buen día, gracias por su presencia, por estar aquí. Muchas gracias al profesor Cuauhtémoc por haberme invitado a esta plática. Gracias a la escuela, ahora facultad. Saludos a gente querida que está aquí y me siento muy contento y agradecido por empezar a poder platicar con ustedes al alma mater. Yo quisiera comenzar hablando de infografía con una cuestionante de la infografía para qué. En estos tiempos convulsos donde las tecnologías de la información, las salidas digitales y todo lo que se va acumulando ha hecho que se trastoque el concepto de infografía.
De hecho, no es que esté bien o que esté mal, pero ahora hay como muchos tipos de infografías que están circulando en los medios. Y quisiera ir haciendo una definición lógica, como la hacen ustedes, de googlear qué es infografía para ver a qué nos enfrentamos. La primera que encontré y que me llamó mucho la atención fue aquella que dice que la infografía es un nombre femenino, una técnica de obtención de imágenes por un medio o por funciones y procedimientos que son informáticos. Esto, en lugar de aclararme cosas, me fue generando todavía más suspicacias y dudas, y busqué ejemplos también en el buscador, pero de imágenes. Esto es lo que comúnmente aparece a primera instancia en los buscadores como una infografía. Eso es lo que normalmente ustedes ven como infografía, y eso es lo que viene dirigiendo las salidas digitales. La famosa estilo Pictoline ha dejado o ha cargado de un estilo naif a las infografías. Siguiente definición que encontré decía que la infografía se aplica al diseño gráfico y a la creación de anuncios televisivos, videoclips, efectos especiales, etc. Entonces saltamos totalmente a otro vertiente de definición y vuelvo a darle una búsqueda en Google por imágenes y me encuentro esto: un paso a paso, un fichero, y una vez más estas tendencias ilustrativas como sutiles, de colores pasteles, que me van llevando o me conllevan a pensar que en el mercado existen algunas maquetas que solo se llenan para crear este tipo de situaciones. Otra definición de Internet es aquella que dice que el término infografía proviene del infografía, una marca registrada. El concepto se emplea para aludir a una técnica centrada en el desarrollo de imágenes a través de computadora. Por extensión, se llama infografía a la imagen que se obtiene mediante este procedimiento. Más amplia, toca algunos rasgos, pero no es de mi entera satisfacción para lo que yo quisiera explicarles hoy, que es la infografía. Ejemplos. Bueno, el del INEGI, por lo menos, tiene un tipo de estilo diferente, pero atrás tenemos uno de la Universidad de Unitec que raya en la misma plantilla. Otra definición es: el término infografía se utiliza para designar a un tipo de gráfico que se caracteriza por brindar a través de imágenes o diseños información variada, dependiendo del tema que se toque en cada caso. Creo que va evolucionando, que nos deja ver atisbos, rasgos de lo que nosotros quisiéramos expresar o quisiera yo que entendieran sobre cómo producir o conceptualizar infografías. Si encuentran patrones, ya no tengo que irlos mencionando, ustedes se van dando cuenta de cuál es el que está mandando ahorita en los medios como un principio de lo que tendrían que ustedes infografiar. Y si esta es la infografía que a ustedes les satisface y que buscan, la verdad es que muchas gracias, y no tendría sentido seguir esta plática, porque no es que esté bien o esté mal, pero al final atiende solo a un sector del mercado y no hemos visto principios a priori que podrían permitirles a ustedes entrar en mundos de una riqueza informativa y visual que podría enriquecer mayormente su trabajo. Por lo tanto, si quieren seguir en esto, lo que hay que hacer es ir al origen de las cosas. Y el origen de las cosas surge en 1869. ¿Gracias a quién? A Charles Minard. Charles Minard es un francés ingeniero que estudia matemáticas, que estudia ciencias en la Politécnica de París y que se dedica a construir embalses, puentes y conducir ríos alrededor de toda Europa. Es nombrado y le dan el puesto de coordinador general de París sobre ríos, y así dedica su vida hasta que se cansa, renuncia y se dedica a empezar a visualizar información. Aquí comienza la galaxia de la infografía conocida como la galaxia Minard. Él
Su trabajo más destacado y más aplaudido, aunque tiene muchísimos, es el famoso mapa que muestra el movimiento de pérdidas humanas versus con una bidimensionalidad de la temperatura ambiental durante la campaña de Napoleón cuando sale de París al rumbo a Rusia, y cómo arranca con un gran número de efectivos y cómo van a lo largo perdiendo, enfermando, desertando, y cómo choca con la muralla rusa, cómo se enfrenta al frío, cómo sufre la peor derrota que ha tenido Napoleón entre Waterloo y esta, y cómo regresa totalmente reducido su ejército a París. Esta cartografía bidimensional que hace Minard, otro francés, Étienne-Jules Marie, fue el primero en destacar este trabajo. Es un contemporáneo de Minard, manifestando que desafía la pluma de los historiadores en su brutal elocuencia. Edouard Dufay, sería bueno que este nombre también lo traigan presente, es el teórico más grande sobre infografía sintética. Lo denominó como el mejor gráfico estadístico jamás dibujado. Y Howard Weiner, que tiene 2 libros sobre las mejores infografías en el mundo, lo califica también como una joya de los gráficos informativos. Este es el famoso primer prototipo de infografía que se considera como la madre que da razón. Del lado izquierdo es París. La franja color crema es la base del ejército efectivo. El ancho máximo habla de las diferentes batallones, y vean cómo va avanzando hacia Rusia, cómo va adelgazando, cómo se va fragmentando, y el proyecto negro, la flecha negra, es el regreso. Vean el ancho con el que arrancan los ejércitos franceses y vean cuánto regresan a París. Abajo está estadísticamente el tiempo, los lugares por los que van haciendo paradas, y hasta abajo viene un tercer gráfico que nos demuestra temperaturas. Este es el origen de la infografía como una investigación de profundidad que seguiremos viendo sus definiciones. Ahora veamos cómo se define la infografía actualmente por la gente que está liderando la infografía. Fernando Baptista es conocido o está nombrado como uno de los 5 infografistas más influyentes en el mundo durante los últimos 20 años. Baptista comenta que las infografías deben mezclar, como ninguna otra profesión, valores como simpleza, belleza y profundidad en la información. Infografía significa contar historias de forma visual, historias que solo la foto o el texto no lo podrían hacer. Aquí uno de sus ejemplos más típicos, él es el infografista senior de National Geographic. Y esta infografía, rápidamente les comento, es sobre la cultura gobelí. Es una cultura que no inserta en el proceso histórico, que tenía un avance y un dominio de herramientas que no coinciden con el tiempo en que fue descubierto, y él, a base de ir al lugar, tomar fotos, modelar plastilina de sus arcillas, etcétera, 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 logra esta infografía. Otro teórico actual de la infografía es Alberto Cairo. Alberto Cairo es una figura muy influyente y tiene autor de varios libros sobre funcionalidad de datos. Nos dice que la infografía es una representación visual de información, es decir, no es una ilustración, no es un diseño gráfico, es un lenguaje que utiliza herramientas y técnicas que vienen del diseño gráfico, del periodismo, de la estadística, de la cartografía, y cuyo objetivo principal es informar de forma clara y profunda. Alberto Cairo ha pasado por todas partes del mundo, trabajó en Brasil, aquí hay una infografía de él, de ese tiempo, donde estos santos, es una infografía que representa santos que están esperando la canonización. Vean, 1, es el fichero de santos. 2, arriba hay una línea de tiempo. En el foco gráfico tenemos la ubicación geográfica de todos estos santos que están esperando canonizar, y mucho estadístico y numeral. Él actualmente da clases en la Universidad de Miami. Y por último, otra definición de otro español que fue director
de infografía de uno de los periódicos que más ha impulsado la infografía en el mundo, que es La Vanguardia de Barcelona, comentaba que la infografía es un juego de visualización condensada de información para contar historias. Se requieren síntesis y sensibilidad para generar mensajes inteligentes, puntuales y creativos. Una infografía periodística debe ser clara, concisa y rigurosa, con la ética en el manejo de los hechos y los datos. Serra es considerado el infografista más evolucionado y hoy su trabajo es reconocido como una obra de arte. Hace 2 años Serra renunció a todo trabajo de infografía para periódicos y hoy se dedica a hacer un tipo de infografía artística que se expone en galerías de arte. Aquí me parece que es importante destacar 2 terminologías: el tema de la ética y el tema del periodismo. Ustedes tienen que entender que tienen una responsabilidad muy fuerte en sus hombros, que es el manejo de información. Por lo tanto, ustedes tienen que ser personas éticas, porque lo que produzcan lo van a leer muchas personas y no pueden ser engañados. Ejemplo de cuando trabajaba en La Vanguardia de Barcelona, una infografía sobre una de las ballenas con más peligro de extinción, que es la ballena franca. Bien, ¿qué quiero decir con estos ejemplos? Al tener esta visión de 3 infografistas, cuyo trabajo, aportaciones y premios ganados a lo largo del mundo se vuelven referentes mundiales. Sin embargo, este legado establece parámetros cada vez más exigentes en cuanto a formas de representación y de investigación. La infografía tiene el reto de responder interrogantes de manera precisa y ágil. ¿Qué sería si las infografías, como por ejemplo la isla Rapa Nui, cómo carambas lograron transmitir estos monolitos, cómo movieron estos monolitos de un lado de la isla hasta otro, si no hubiera este tipo de explicaciones? Ese es el tipo de infografía al que creo que deberíamos acercarnos. ¿Qué se puede concluir de todo esto? Que se necesitan conocimientos técnicos, ilustrativos, conceptuales en el área de diseño, pero también igual de importantes son los conocimientos periodísticos. Y para esto necesitamos manejar herramientas y técnicas que vienen del diseño, pero también vienen de la comunicación y particularmente de la estadística, cosa que hoy no se imparte. Es difícil, mucho menos en las carreras de diseño. Hay un rubro que se llama periodismo de datos que lo están impartiendo en las carreras de periodismo, pero para ustedes sería trascendental si quieren llegar a hacer algo así. Hoy ustedes tendrían que empezar con lo básico en estadística. Tendrían que saber cuándo se ocupa una fiebre, cuándo debo hacer un PAI, cuánto es el máximo de gajos que debe tener un PAI. ¿Por qué no usar barras y mejor usar fiebres? ¿Por qué usar tablas y no rankings? Hoy no nos va a dar tiempo para poder definir todo esto. Solo quiero sembrar en ustedes las dudas necesarias para que comiencen a investigar. ¿Cuándo uso un mapa satelital? ¿Cuándo uso un mapa continental? ¿Cuándo uso un mapa urbano? ¿Cuándo uso un croquis o cuándo uso un diagrama? Para poder evolucionar y cada vez llevar gráficos esquemáticos de profundidad como estos, para poder llegar a esto. Esta es una página doble de un suplemento sobre agro en México que producimos allí en el Financiero, y es uno de los gráficos estadísticos más complicados de representar. Se llama gráfico de abanico, y es complicadísimo porque normalmente grafica alrededor de 5 componentes diferentes, interactuando entre ellos mismos. Obviamente, para llegar a esto, tenemos que conocer lo básico: cómo se hace una tabla, cuándo uso un PAI. Otra de las deficiencias que yo noto en las infografías que circulan a diario ahí son que no sufren procesos periodísticos de investigación. ¿Cómo podemos nosotros investigar, hacernos de fuentes veredictas, cómo cruzar datos para poder ser nosotros los que no nada más estemos en una actitud pasiva esperando la información,
nosotros podamos ser generadores de información. Y uno de los principios básicos es entender esto. Esto no es una clase de periodismo, pero este es el lead básico del periodismo. Para saber qué información es la más importante o interesante, el lector, usuario o periodista, diseñador en este caso, debe considerar los factores de interés informativo y responder siempre a las 6 preguntas periodísticas, que son el qué, el quién, el cuándo, el dónde, el cómo y particularmente el porqué de las cosas. Si ustedes empiezan a tamizar todos sus trabajos de infografía bajo este cernido de preguntas, seguramente tendrán un producto más elevado y se confundirán menos, porque uno de los problemas más grandes en las infografías es saber cuál es el punto básico que quiero explicar. Y por supuesto, cernir la infografía en el mismo tamiz como se hace una nota periodística, que es conocida como la pirámide invertida. El lead de contestar el qué, el quién, el dónde, el cuándo, el cómo y el por qué nos va a dar la información más importante y por lo tanto la principal. Así ustedes, cuando tengan que discernir cómo hago una infografía, el foco de la infografía, el tema principal de esa infografía es el que conteste más de esas preguntas. Y después vendrá reunido o vendrá acompañado de más gráficos y de más tablas o de líneas de tiempo que se conocen como cuerpo, donde se desarrolla el gancho noticioso con una información de apoyo, que puede ser ya entrevistas, vistazos, referencias, pero que son temas secundarios. Y al final, a medida que la historia se va diluyendo, se pueden dejar detalles secundarios que deberían llegar a ser menos cada vez importantes. Este tamiz ejercicio de periodismo es muy aplicable a las infografías y les puede ayudar mucho a descubrir cómo construir su infografía. Para lograr una infografía periodística, primero tenemos que aprender el qué, el cómo, el cuándo y el porqué de las cosas. Uno de los temas que yo sugiero que sean los iniciales es: definan qué tipo de información es. ¿Es información dura o es información suave? ¿Es información del día o es información atemporal? Y esto les permitirá también ir definiendo algunos estilos para esta infografía. Tienen que analizar la información que fue enviada previamente por un editor o por un reportero. Esto en un primer tiempo. Si ustedes avanzan y este tema les gusta, hoy las infografías, por lo menos en los periódicos, casi siempre se generan sin depender de un editor. El infografista es el minerista de datos que busca, analiza, compara, cierne y contrasta para poder él mismo generar sus informaciones. Entonces, esta información mandada por el editor debe analizarse para ver qué material tenemos de apoyo aparte de información. Podemos contar con mapas, podemos contar con fotografías, tenemos numeralias, datos duros. ¿Qué otra cosa puede complementar a la información básica? Y una vez que tenemos eso, hay que definir a través de una síntesis de información el recurso gráfico más apropiado: mapas, fiebres, diagramas, otros, y también determinar editorial diseño cuál es el tamaño correcto, cuál es la jerarquía que debe llevar este producto y cuál es la posición dentro de la página o, en su defecto, su salida digital. Siempre es importante que entiendan ustedes que hay que presentar un boceto. El boceto siempre será el contrato donde se pondrán de acuerdo las dos partes del binomio informativo gráfico y donde estarán clarificados tamaños, tiempos, espacios, y no va a haber dramas al final porque no hubo este boceto de acuerdos. Tanto en tiempo, tamaño, se propone también un estilo y un acabado gráfico de esta infografía, y ya que está aprobado, se establece la hora de entrega del adelanto para verificar que la información sea sustentable y tenga nuevos ajustes. Creo que la tragedia más grande en la producción de infografías es no saber calcular los tiempos. Hay infografías de primer nivel, infografías de segundo nivel y de tercero. ¿Qué quiero decir con esto? Hay infografías que atacan a un breaking news, a un accidente que tiene que salir en el momento y que no se le puede invertir más que un trazo sencillo.
Pero si tenemos una infografía como las que vimos de los españoles, obviamente esas infografías no se construyen en un día. Entonces, importantísimo es que ustedes le dictaminen el tiempo adecuado para la producción de esta infografía. Y por supuesto, siempre debe haber una revisión final, con ajustes de información y forma. Se tiene que fijar esta hora de entrega y lo que hablábamos, cuáles son las salidas múltiples de esta infografía. Vean otro gran ejemplo de este Fiat 600. Empiecen a ver con ojos de lo que les comento las infografías. Vean los focos, vean el estilo, vean los trazos secundarias, vean si responde el qué, el cómo, el cuándo, el dónde, el porqué de las cosas. Y bien, algunos consejos para lograr o llevar a buen término una infografía. Les había hablado de Edward Dufay. Edward Dufay es el analista más poderoso sobre bases de datos, sobre minería de datos y también sobre infografías sintéticas. Él tiene unos puntos muy trascendentes, muy importantes, que creo que vale la pena analizar. Una infografía debe comparar, contrastar y señalar diferencias. Debe explicar causalidad de las cosas, debe subrayar mecanismos, dar explicaciones y poner en evidencia patrones sistemáticos. De aquí, por eso empiezo la plática enseñándole aquellas infografías que googlean, que no tienen nada que ver con todo esto. No están mal, pero son un nivel muy básico de infografía. Si ustedes quieren hacer infografías de profundidad, tienen que buscar alguna de estas cosas: contrastar, señalar, mostrar diferencias, dar explicaciones, dar causalidades, subrayar, evidenciar patrones. Debe ser multivariable, es decir, suministrar más de una o dos variables. Recuerden el mapa de Minard, que tenía 3 variables: cómo arrancaba en París, cómo llegaban a Rusia, el estadístico de hombres y el clima. Debe integrar palabras, cifras, imágenes, diagramas en un solo y único elemento. No puede verse desintegrado. Debe llevar un título ilustrativo, describir claramente la evidencia en profundidad e indicar nombres de autores, patrocinadores y acreditar siempre la información. Si ustedes quieren ser personas respetables, me refiero en una ética periodística, siempre tienen que atribuir de dónde sacan la información. Escalar, siempre poner mediciones de las cosas y subrayar siempre los puntos más relevantes para que el lector no se pierda. El éxito o el fracaso de una presentación analítica depende de la claridad, de la relevancia y de la veracidad de la información que ustedes hagan. Y bueno, ya a título personal, yo me atrevo a darles estas sugerencias para llevar a cabo una infografía. Primero que todo definan claramente lo más sesgado posible cuál es el tema. Normalmente una infografía se vuelve muy tortuosa cuando no tenemos claro el tema. Mientras más cerrado tengan el tema, mejor podrán representar la infografía. Siempre hay que tratar de diferenciar si lo que queremos hacer es un gráfico, una infografía o una combinación de los dos. Siempre hay que buscar que la infografía facilite la comprensión. Si la infografía no está facilitando, no está ayudando al lector, no sirve, no la hagan. Siempre ustedes tienen que recopilar información, revisar fuentes, contrastarlas, sintetizarlas y atribuirlas. Es hora de que empiecen a meterse a simplemente el INEGI. El INEGI está ahí en su compilación anual cuando ustedes han revisado el INEGI. El INEGI es una de las fuentes más grandes para generar infografías. Construir boceto de la infografía y siempre llegar a acuerdos. Evaluar tiempos y técnicas de la infografía. Muchas veces queremos hacer infografías muy bonitas. No es importante. Sí, no, claro que sí es bonita la infografía, funciona. Pero el principio de las infografías es funcionalidad. La infografía tendrá que responder a preguntas periodísticas. Un infografista
primero será funcional antes que estético. Un infografista hoy tiene que saber de diseño, de estilo, de ilustración, de fotografía, de funcionalidad, de color, de iconicidad, de simbología y hasta de tendencias. El infografista tiene que dominar la ortografía y la ortotipografía. El infografista deberá tener conocimientos básicos de estadística y, si puede, periodismo de datos. Y por supuesto, la última y la más importante, y recuerden lo primero que vimos: un infografista que se respete nunca usa las herramientas gratuitas para realizar infografías. Bueno, hasta aquí, en lo general, es lo que yo les puedo platicar de cómo construir una infografía periodística. Traigo algunos ejemplos de algunas de las infografías que han sido reconocidas con algunos premios el año pasado en El Financiero. Los dos premios más destacados para infografía a nivel mundial son los de Malofía. Cada año desde el 93 se realiza una cita en Pamplona, España, para reunir a lo mejor de las infografías e infografistas, y se hace un congreso en la Facultad de la Comunicación de la Universidad de Navarra, y el capítulo español encabeza todo un certamen para concursar y para dar ponencias. Y por otro lado están los premios NIH, que también pertenecen a la SND, que es la Sociedad de Diseñadores de Periódicos. Estos premios NIH son lo mejor del diseño periodístico de España, Portugal y ahora sumado a América Latina, organizado el capítulo español también de la Sociedad de Diseñadores de Periódicos. Y aquí están algunos de los premios que se ganaron. Les comento: esta es una infografía a doble página. El Financiero es un periódico tabloide, y normalmente las infografías en los periódicos se publican en base a coyunturas. ¿Qué quiero decir con esto? En base a un evento informativo. Pero conforme va pasando el tiempo y vas agarrando una expertise, te das cuenta que no siempre. Sí es importante la infografía del accidente diario, pero por ejemplo, aquí había un aniversario. Hace 40 años que se había descubierto la Kolyoshansky. Entonces nos dedicamos a hacer una investigación de cómo se había descubierto. Una cuartilla de trabajadores de compañía de luz estaba excavando a pie del Templo Mayor y topó con este monolito fragmentado. Como ven, el foco principal es la imagen desmembrada de la diosa y la explicación de lo que significa cada parte de su cuerpo. Y por encima, el posible pigmento que tenía esta construcción. Ese es el foco principal, acompañado de la nota. Y después vienen las entradas secundarias: mapas de ubicación, dónde fue descubierta, un segundo gráfico que me explica la técnica del hueco grabado o cómo se usaba este tipo de grabado en piedra para hacer relieve, y por último, comparativo de tamaño con los otros monolitos prehispánicos más grandes encontrados. Entonces, podemos concluir que sí responde el qué, que sí responde el cuándo, que sí responde el cómo y sí responde el por qué. Otros dos infografías que ganaron premios eran el rescate de Xochimilco y de las trajineras, cómo se construye. Ahí está el valor tridimensional de la infografía. Un mapa primero, esto fueron dos entregas. El mapa de aquí era todo el lago o toda la construcción lacustre del México prehispánico. Abajo teníamos todo el sector. Tenemos dos gráficos, si recuerdo bien, el árbol con el que se construyen las chinampas y los animales endémicos de la zona. Y esta era la segunda parte. Cómo hoy ha muerto todo este sistema chinampero, el árbol endémico que permitía construir está desapareciendo, y un comparativo muy interesante de mapas del lago lacustre general prehispánico, cómo fue reduciendo a quedar un punto azul que ni siquiera se percibe en el último mapa. Otro ejemplo de un tema diferente, la famosa hace 60 años de la perra laica. Esta perra que fue enviada en una nave rusa para ver hasta dónde resistía sus signos vitales, jamás fue pensada como una nave que pudiera regresar al animal,
Y bueno, hacemos un corte tridimensional de cómo era por dentro la cápsula y donde iba incrustada la perla. Como complementos de la nota, tenemos un gráfico aquí que demuestra todos los animales que fueron enviados al espacio y la altura que alcanzaban, comenzando por Laika y terminando hasta allá. Por otro lado, complementamos ahí cómo iba alimentado de oxígeno y los puntos vitales con los que falleció. Y empieza a ser más lúdico el sistema. A mí esta infografía me encanta porque el tema es la famosa guitarra Gibson. Pero, ¿cómo podía yo publicarla? ¿Con qué pretexto podía publicarla? ¿Se podía publicar en el periódico? Bueno, ese día se declara en bancarrota la Gibson. Después de ser la guitarra insignia de todos los rockeros, se va a quiebra. Aquí hay una bolsa, cómo fue cayendo en la acción la bolsa, cómo se fue perdiendo la capitalización y obviamente cortes tridimensionales de la guitarra, cómo se compone, y al lado, como complementos secundarios, uno de los guitarristas más emblemáticos, ¿no? Otros ejemplos más complejos, sobre todo en deportes. Esto fue el pretexto por el cierre de la Fórmula 1 en México, con el triunfo de Hamilton. Observe la densidad de información. Lo que está ahí en colores representa a cada uno de los corredores. Hamilton es el de color verde. Y este gráfico, que siempre está estadístico, que siempre está marcado, es cuántas veces llegó en primer lugar en las vueltas que corrió a lo largo de todo las diferentes series, los pole positions. Vean el rosa. ¿Qué significa el rosa? Checo Pérez. Entonces es contundente porque Checo Pérez no gana. Nunca llegó en primer lugar y Hamilton, de las 500 vueltas, 400 y tantas llegó en primer lugar. Una forma diferente de representar. Acá hay otros estadísticos secundarios y siempre el valor ilustrativo de representación del personaje. Esta me divirtió mucho. Es una entrega doble. El martes se publicó una girada, porque el tabloide está girado, pero además está pensada para ensamblarse con la entrega del siguiente día. El pretexto, 35 años de lanzamiento del video de Thriller. Se ha graficado mucho esto, entonces dijimos, ¿qué podemos hacer diferente para darle la vuelta? Pues nos abocamos a los dos personajes más importantes del video. Michael Jackson disfrazado de zombie y Michael Jackson disfrazado o caracterizado de hombre lobo. Ahí está un paso a paso de cómo lo fueron maquillando, las horas que se llevaba. Y a mí lo que más me encantó son los grafiquitos superiores que están acá en el sótano, que son un paso a paso de cómo bailar el video. Entonces la infografía no tiene que ser seria, pero tiene que tener valor de información. Todo esto fue sacado, obviamente, de una base de todos los apuntes que se hicieron de las coreografías de Michael Jackson. Y por último, pues obviamente acaba de pasar el Supertazón. ¿Qué graficamos ahí? 2 páginas que se entregaron consecutivamente el martes y miércoles para poder ensamblarlas, que me marcan. De entrada, el corte tridimensional es el estadio Mercedes, que es el estadio más grande, con más tecnología, con la pantalla más grande, con el techo retráctible más rápido, bla, bla, bla. Por otro lado, estadísticos de los 2 grandes quarterbacks, las ofensivas más poderosas que se habían enfrentado, y fue una tristeza el resultado final, pero arriba está graficado la potencia que tenían como ofensivas, y al final unos pequeños gráficos secundarios que hablan de sus uniformes. Entonces, para concluir, la pregunta es, ¿qué tipo de infografía queremos hacer? Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias, maestro. No cabe duda que la experiencia habla por sí misma. Tenemos un caso notable de un egresado de nuestra escuela que ahora nos trae toda su experiencia laboral, toda su experiencia profesional en el campo del diseño y del periodismo. Agradecemos al maestro. Él tiene que retirarse porque pues, tiene su trabajo en el financiero, tiene varios compromisos que cumplir y
se va a ir, pero no sin antes tributarle un gran aplauso y darle un reconocimiento. Una disculpa a la maestra Cerezo por no poder quedarme. Te agradezco. Gracias a todos. Y ahora vamos al contenido de la infografía. Para ello, pues qué mejor ayuda que la asesoría de la maestra Marta Patricia Cerezo Robles, quien ha dado por muchos años aquí en la escuela la materia de semiótica, la materia de teoría de la imagen, y sabe mucho sobre el asunto. La maestra Marta Patricia Cerezo Robles es egresada también de esta escuela, de la licenciatura en diseño gráfico, titulada como doctora en educación por el Centro de Estudios Superiores en Educación en el año 2015. En la actualidad cuenta con 28 años de experiencia docente y desde el año 2007 ha participado como jefe de colegio de las asignaturas teóricas. En el año 2012 se hizo acreedora al reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz por la Escuela Nacional de Artes Plásticas como universitaria con labor sobresaliente en la docencia, la investigación y la difusión de la cultura. Su trabajo de investigación en maestría y doctorado fue desarrollado en torno a la reestructuración del plan de estudios de la licenciatura, así como a la práctica docente en la licenciatura en diseño y comunicación visual. Actualmente imparte las asignaturas de teoría de los signos, teoría de la imagen y seminario de construcción teórico-conceptual. Ha colaborado como articulista en la revista electrónica Aurea Visura de nuestra facultad. En el periodo 2012-2014 fungió como representante del nivel licenciatura de la ENAP ante el Consejo de Evaluación Educativa y fue colaboradora de la Comisión Revisora del Plan de Estudios de la Licenciatura en Diseño y Comunicación Visual. La doctora Marta Patricia Cerezo nos va a hablar acerca de la semiótica de la infografía. Le cedo la palabra para que exponga sus ideas. Muchísimas gracias, maestro Cuauhtémoc. Muy buenos días, amables compañeros de la FAD. Es un honor para mí acompañarles y haber sucedido al maestro Ricardo. Estoy un poco nerviosa porque estoy muy emocionada por lo que nos han dicho. Y con ese sabor de boca quiero ir hacia la infografía desde una mirada distinta. Vamos a ver, a partir de que la infografía, a la que le hemos estado llamando infografía, es un producto complejo, creativo, de diseño, de periodismo, de política, de conocimiento. Estamos hablando entonces de un decir de la imagen. Todos sabemos y estamos muy familiarizados con decir la imagen dice más que 1000 palabras. Veamos qué tan contundente y completo es decir eso. ¿Realmente la imagen dice más que 1000 palabras? Pregúntame. Aquí tenemos
algunos de los recursos de los que hablaba el maestro hace un momento. El maestro Ricardo del Castillo nos hablaba de diferentes recursos y programas gratuitos en los que se descargan, por ejemplo, estas herramientas de la infografía para trabajos escolares, cabría decir, para los fundamentos de los diseñadores, para ir superando etapas y llegar al trabajo profesional que nos gustó. Bien, entonces vamos hacia el enfoque del significado, del discurso, de qué nos dice, ya un juego delicioso que es yo que tengo que andar haciendo en medio de todo eso, o sea, como diseñador o como lector o como gente de a pie, en qué me implica la infografía. Lo feliz de esto es que es un juego muy interesante. Ya el maestro Ricardo nos había adelantado diferentes definiciones sobre infografía, pero podemos nosotros de manera simplificada a tener como infografía desde las unidades más pequeñas de la ilustración utilizada con el ánimo de informar y a su vez vincular estas formas con nuevas tecnologías como la informática. Entonces vamos a tener diferentes dimensiones y hay que estar muy atentos a lo que la gente le llama infografía y saber que en ocasiones se arranca desde definiciones básicas de estoy informando algo y la imagen lo ha hecho de distintas formas desde hace mucho tiempo, más o menos sofisticado según sea la cultura en la que se está manejando esta imagen. Aquí, por ejemplo, vemos que uno de los objetivos de nuestras infografías será lograr una información sintética, como recurriendo al lenguaje visual. Hasta ahí podríamos ser muy descriptivos y llamar, esto es infografía, esto también, y en un nivel descriptivo podríamos estar en lo correcto, pero vayamos haciéndole un poco más de preguntas y vayamos generando un poco más de tensiones al respecto. ¿Por qué? Porque una gran y primera tensión es la infografía o yo. Es decir, puedo tener un producto magnífico, pero no atendido por el público o no atendido por mí misma, ¿no? Veámoslo. Bueno, si es mío, seguramente lo atendí para que fuera magnífico. Acá tenemos una clase de infografía de las llamadas infografías complejas. Como podrán ver, esta complejidad puede ser cada vez mayor y mayor y mayor, tal como nos mostraron hace un momento, en donde los recursos visuales son cada vez más exhaustivos, pero me hubiera gustado también destacar que cada vez llegan a ser más y más abstractos y más exigentes de un lector. ¿Por qué? Porque la imagen tiene una vastedad de la que se requiere un perfil de lector de esas vastedades y de esas dificultades y de esas complejidades para que este lector verdaderamente disfrute de la infografía. Entonces van a aparecer algunas infografías que van a tener recursos de esta infografía que tengo aquí enfrente, y a estos pequeños recursos se les reconoce con el nombre de infograma, grama como par, como decir parte, ¿de acuerdo? Vamos a ver, por ejemplo, el uso de mapas. Nos podemos preguntar, ¿mapas por qué? ¿Por qué mapas? ¿Y por qué en la infografía se recurre tanto al mapa? También tenemos otros recursos como las gráficas que ya fueron descritas con mayor detalle y pueden estar en la misma infografía. En ocasiones también a la fotografía, aquí por ejemplo el paseo ciclista le sacaron una fotografía. Líneas de tiempo, y cada uno de estos recursos mostrados están en muchísimos programas descargables para ustedes que tienen como resultado las infografías mostradas al principio de la conferencia. Y también vamos a tener a los datos y a las cifras, ¿okay? Y nosotros podemos decir, bueno, ¿qué es a fuerza estar poniendo datos y cifras y mapas y líneas? Bueno, aquí tenemos un señalamiento muy interesante desde el discurso periodístico. El discurso periodístico nos dice verosimilitud.
como su principal exigencia, verosimilitud. ¿Qué quiere decir esto? Tengo que demostrar. La función de la infografía es demostrar, muéstrame, no me cuentes, muéstrame cómo se fracciona, muéstrame cómo actúa, cómo se procesa tal y cual cosa. Y por supuesto vamos a tener trabajo creativo de ilustradores que van a disponer también de todos estos elementos y que a través de la ilustración podrán manipular elementos de la realidad para enfatizar de manera retórica lo que comunicativamente se desee transmitir. Vamos a ver aquí, miren, puse un fragmento del retrato de Dorian Gray. Aquí tenemos uno de los principios de la verosimilitud de la imagen es la llamada semejanza, que no han terminado todavía, no se ha agotado todavía el asunto de la semejanza y la realidad, pero estamos dando a veces por válidas imágenes que son semejantes sin hacer suficiente esfuerzo al respecto. Sobre todo, ¿por qué? Porque la semejanza va a cubrir solamente la similitud física, apariencial y concreta de algo como un dibujo frente a un acontecimiento o frente a un fenómeno muchísimo más complejo. La razón por la que puse aquí a Dorian Gray es que en el caso de los signos, la primera definición que vamos a tener de los signos desde la semiótica es: el signo está por o en lugar de o acompañando a. La verdad es que son demasiadas funciones distintas y que de pronto pueden ser inquietantes. ¿Por qué me fui a Dorian Gray? Porque si la imagen está en lugar de, puede llegar al punto de cegar y sustituir a la realidad, a que ustedes den por real lo que en realidad es una intervención mediática o una intervención de comunicación por las mejores intenciones que ustedes deseen, pero ya estamos muy acostumbrados a darle el voto de fe a la imagen y pensar, por ejemplo, que una persona con bata blanca ya es un científico, ¿no? O una persona sonriente es feliz. Así de sencillo. Pero eso el infografista sabe que se trabaja en una primera capa con el parecido. ¿Pero por qué? ¿Por qué estoy marcando esta gran diferencia entre lo retratado, lo ilustrado o lo significado frente a lo real? Porque si yo doy ¿está bien? Doy por Marta, o en este caso a Dorian Gray, doy a Dorian Gray por el retrato y el retrato por Dorian Gray, ya Oscar Wilde estaba muy intrigado con la idea y era terrorífica al punto de decir: vamos a hacer la transferencia para que se vea, por ejemplo, que la degradación humana no la va a vivir la persona real, sino la imagen. ¿De acuerdo? De esta manera nosotros nos enfrentamos a nuestros monstruos. ¿Pero qué va a hacer la imagen? Que realmente es lo que nos ocurre en este momento. La imagen se queda ahí hermosa y uno va en decadencia. Y la imagen llega a tomar independencia y la imagen queda fija y la imagen de pronto hasta parece superarme en todo momento. Se vuelve un canon, un modelo, a veces una guía y puede llegar incluso a la obsesión y la esquizofrenia frente a la imagen. Y lo podemos ver nosotros con nuestras obsesiones cada vez mayores de vernos bien, estarnos sacando selfies todo el día, porque es muy importante revisar, diseñadores, que día a día nuestra relación con la imagen va cambiando. No es la misma relación que tenía nuestra mamá sacándonos fotos de cuando éramos bebés, que la compulsión que tenemos ahora de sacar fotos a todos los espacios, museos o donde quiera que lleguemos, nos ponemos a disparar fotografías como si al tener la foto ya tuviéramos un cachito de realidad, un terreno en el más allá, ¿no? Bueno. Aquí tenemos a Truman y a la realidad de la imagen. Me parece evocador e interesante ver que también la imagen, el diseñador debe saber dónde está la pared, es decir, debe saber dónde está bordeando la fantasía con la realidad, cuál es el límite entre la fotografía y la persona fotografiada, y saber necesariamente rendirse de pronto
a la idea de que de la realidad voy a hacer una selección y la tengo que hacer de manera responsable. ¿Por qué? Porque si hacemos de la realidad una representación como esta, ¿qué va a pasar cuando todos engañados lleguemos a tocar esa pared? Entonces, fíjense que algo que a mí me parece interesante de este planteamiento de la realidad es que el diseñador tiene una profesión fascinante, que como dijeran los enanitos verdes, estamos parados sobre la muralla que divide. Esto es, somos lectores y productores, entonces vamos a estar en la línea de qué se dice, como si fuéramos un gran filtro, pero no solamente eso, sino que nosotros podemos ser filtros de calidad y dejar pasar lo nutritivo de la imagen, lo nutritivo de la realidad al otro, o por irresponsabilidad o falta de respeto al otro, hacerle porquerías. Ya lo veíamos en la clase como voy a trabajar para una bola de... Cuando yo digo voy a trabajar para una bola de, en realidad estoy demostrando más bien mi irresponsabilidad y pereza mental, prejuicios y demás, que desafortunadamente llegan a filtrarse en mi trabajo de diseño, desafortunadamente. Muy bien, chicos, y podemos decir misa acerca de lo visual, pero es importantísimo saber que ahorita la reina es la vista frente a todos los sentidos y tendremos por conocimiento lo que hemos visto, a veces sin mayor filtro que ya lo vi, ya vi la gráfica, entonces ya supe del accidente, ya vi la infografía, entonces ya sé sobre México antiguo, porque así somos de pronto. Entonces es importante saber que es el momento ahorita de lo visual, en donde lo visual está superando a los otros sentidos como parte del conocimiento del mundo. Por ejemplo, si vamos al mercado con nuestra abuelita quizá toque el aguacate y nosotros vemos al aguacate. Y a partir de ver el aguacate, escogemos el aguacate. Aunque abuelita sabe que con cierta sensación del aguacate es el aguacate correcto. Pero esas diferencias en este momento al diseñador de pronto como que se nos escapan de las manos. Pero sí valdría ver que tenemos que aquilatar el valor del conocimiento de la realidad de los otros sentidos, porque no solamente somos ojos, somos también tacto y oído. Entonces, no estaría de más de pronto acercar los sistemas auditivos a la infografía, por ejemplo. Acá tenemos el impulso de las tecnologías para darle un valor superlativo a lo visual, y este valor superlativo lo tenemos volteamos en cualquier parte, venimos en el pecero y todo reclama ser visto, imágenes por todas partes, ¿ok? Y ahora que decimos por todas partes, debemos ver una nueva tensión en el lenguaje y en los mensajes visuales. Esta tensión es la cantidad por la calidad. Nosotros tenemos un preciadísimo tesoro que es la atención, que no se puede malgastar y no se puede estar regando por todos lados, pero hay muchísimas imágenes que creo que más que darnos algún dato nos distraen y nos dispersan de la atención, pero esa es una atención que me gustaría que nosotros pensáramos, bueno, ¿voy a producir más basura visual o voy a empezar a hacer una ecología de lo visual en donde mejor no produzco tanta mugre, ¿no? Una mugre menos, una atención más, ¿no? Un respeto más a los demás. Acá tenemos preocupadas a las series de televisión como Black Mirror, que están hablando de la verdadera dimensión de algo maravilloso, fabuloso, extraordinario, que es el desarrollo a través de las vías de comunicación visual. Pero nosotros estamos encontrando estas contradicciones y estas tensiones como, bueno, ahora ya me puedo comunicar por 15,000 vías, pero ahora ya no me comunico con nadie. Cada vez tengo menos amigos. Ayer no me peló nadie y tenía un montón de medios para que me pelaran, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí nos habla del ensimismamiento. Es importante siempre estar revisando lo que estamos produciendo, porque lo producido va guardando ciertas características de analogía con el tipo de productor que se está perfilando ahí. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros ahorita estamos haciendo, por ejemplo, infografías gratuitas, prestadas, copiadas y demás, de alguna manera estamos revelando que somos principiantes y estamos en un proceso.
Lo podemos calificar como bueno o malo, pero es una realidad. Por decir, si yo en este momento digo, yo produje la infografía de hace rato, podría estar mintiendo y quedar en mejor lugar con ustedes, pero realmente esa infografía no ampara lo que yo sé en el terreno de lo visual, por ejemplo. Acá tenemos a uno de los teóricos que habla sobre la infografía, que es José Luis Valero Sancho. Pues José Luis Valero Sancho toma un nuevo concepto que yo los subrayo y se los pongo a consideración por si les llega a interesar. Y tenemos aquí, por ejemplo, el énfasis de lo visual, en donde ponemos al ojito como si fuera él el consumidor de esa imagen, es decir, que se vea bien, ¿okay? Que se vea bien, que esté organizado, por ejemplo. Pero Valero Sancho me habla de visualidad en tanto la capacidad que esto que yo generé permita el conocimiento, que ya es una exigencia muchísimo mayor a que sea una imagen bella. Y por supuesto que si yo quiero el conocimiento del otro, pues tengo que perfilar al otro para no estar enseñando algo de muy alto nivel a un público que está en otra difusora. ¿Qué acaso, por ejemplo, puede decir que ve la infografía y la cuelgue en la sala? En realidad yo no debería sentirme asustado por ello, ¿no? Sino deberían ustedes reconsiderar primero como usuarios de diseño que tenemos un nivel de lectura y de uso de la imagen, acercamiento e incluso de consumo de la imagen. Ahora que vamos a los museos, algunos cuantos ven las imágenes, otros se sacan selfies con las imágenes y otros pasan directamente, como quien rocía a Raid en todas las cosas que le atraen, a sacarle una foto. Le sacan una foto y ya fueron, ¿no? Ya fui al museo. Bueno, entonces, en el caso de este fenómeno de la visualidad, estamos pidiéndole al autor de la imagen, así como, aguántame tantito, trata de hacer el esfuerzo de que ilustrando, graficando, etcétera, haya una mejora a tu destinatario. No nada más un lucimiento personal tuyo de bravo, felicidades, el premio tal, porque después de eso, después de los aplausos, sería bueno saber, señor, ¿qué le pareció la infografía? Maravillosa, ¿la leyó? No. ¿Lo entendió? No. ¿Qué sabe ahora del viaje de Laika? Nada. Entonces es importante establecer esa relación y no hablar de una supremacía de la imagen en donde terminemos con un monumento a la imagen precioso, grandote, inmenso, y nosotros cada vez más disminuidos, empequeñecidos y debilitados. Creo que es hora de que también el diseñador diga, bueno, mi vida es mi vida y la imagen es una de mis herramientas y no yo soy esclavo. Pero ya, yo me estoy yendo muy lejos. Ok, entonces vamos a ver distintos ámbitos que pueden vincularse con la infografía para hacerla de mayor calidad, ser verosímil, porque como les decía, es una de sus exigencias. Entonces podemos desde la tecnología, la comunicación, el diseño, ya lo decía el maestro, el periodismo, por supuesto. Y estamos con dos espacios más que a veces están en tensión, que son las ciencias y las artes, pero que un diseñador puede conciliar todos estos espacios, integrarlos, e incluso si los diferencia, valorarlos. Y me parece que ese trabajo de la valoración de la imagen va todavía más allá de la descripción de la imagen. Creo que, como les digo, ya es un esfuerzo no solo por ilustrar o hacerme claro, sino hacerme claro con quién y para quién de pronto. Bueno, pensemos por ejemplo ahora en los niveles que del signo tenemos, que son el icono, el índice y el símbolo. Aquí tenemos por ejemplo una infografía en donde están esos tres niveles, quizá un poco escondidos, pero vamos a ver en estas tablas. Acá tenemos a un icono y si se fijan estoy encerrando ahí a una imagen, ¿de acuerdo? Ese hacer ver, ese icono les está haciendo ver, pero en realidad no lo hago yo, eso lo hizo el infografista, ¿verdad? Pero aquí yo les estoy diciendo que estas rayas tienen una segunda función, que es una función icónica, ¿la vieron? Segundo asunto, acá tengo un índice, porque pudo haber hecho esa imagen sin prender la luz del coche, ¿ok? Prendiendo la luz del coche,
Es como generar una flecha. Mire usted aquí. ¿Okay? Y acá tenemos al símbolo en la misma imagen, de una manera muy sintética. Pero lo interesante del juego, el placer, del encuentro, aunque a mí me parece fundamental para la creatividad, el encuentro, y no el lucimiento personal, sino el afán de encontrarse al otro, el afán de compartir, de igualar, y no de yo sigo arriba y tú sigues abajo, pobre de ti, no, sino de igualar, de compartir. Bien, entonces los infografistas están de acuerdo en que además de saber dibujar, por ejemplo, existen otros órdenes teóricos y prácticos que tienen que ver con ir aprendiendo la forma en que se llega a sistematizar lo visual. Tales son los casos, por ejemplo, de saber que al ser humano lo podemos ilustrar de muy diferente manera y le damos criterios distintos de iconicidad, siendo, por ejemplo, los más abstractos, los más utilizados por personas que tienen mayor conocimiento. O bien, en ocasiones cuando quiero ser descriptivo fuerte, uso los niveles más altos de iconicidad, tipo Malecki, que parezca como fotografía. Aquí empezamos a poner algunos señalamientos del lado izquierdo de las imágenes. Como les decía a ustedes, un primer cometido es hacer saber. Y la pregunta es cómo, casi el diseñador puede empezar su infografía como ¿cómo le hago saber a? Porque yo creo, por ejemplo, que estas infografías que vimos hace rato, estas infografías ingenuas, pues nada, pueden ser infografías adecuadas para niños en un CENDI, por ejemplo. Como destinatarios también son destinatarios muy apreciables. Y yo creo que también aman las imágenes como nosotros. Y a veces las mises ponen personajes de Cri-Cri, qué sé yo, porque tienen esa intuición y esa gana de comunicarse con los hijos. Bueno, entonces aquí tenemos, por ejemplo, un preliminar de cómo la persona puede tratar de hacer saber sobre Star Wars, sobre esta saga. Bien, pues podemos seguir clasificando algunos de los cometidos y maneras en que la infografía se desarrolla. Y la infografía bien puede ser descriptiva, si se fijan, descriptiva puede ser, como decían, de territorio, de mapa, de secuencia, de proceso, pero lo que interesa de descriptiva es que estamos estrictamente sobre rasgos de la pregunta qué y cómo. No estamos explorando el por qué y el para qué, solamente el qué y cómo, y de repente cuántos. Y en la narrativa contamos una historia. Por supuesto que la historia la puedo contar también con un recorrido visual, o bien enumerando como 1, ve usted aquí 2, aquí 3, aquí 4, aquí. Depende un poco también de lo poético que desee el diseñador ser y de pronto de su propio perfil para ser poético, ¿no? Porque algunos tienen fortalezas en el 1, 2, 3 y otros son más poéticos. Y por último tenemos las llamadas infografías interpretativas, que se acercan muchísimo más a estas infografías de públicos con mayor alfabetidad visual y conocimiento de los datos y de lo que se está hablando en la infografía, para tener la capacidad de intervenirla e interpretarla sin que les ofrezcan todos los datos en la mano. Pero ya les decía a ustedes, la infografía siempre va a tener como apoyo, argumento y valor la verdad. Si no hay entonces una investigación, no hay apoyo, ni valor, ni verdad. Vamos a ver otro de los factores que ha hecho que el ojo se vuelva el rey de todo, y por supuesto también la imagen está empezando a hacer a un lado a la palabra. Estamos hablando de los medios de comunicación. El medio de comunicación también se vuelve un dispositivo de la imagen. ¿A qué me refiero con el dispositivo de la imagen? Por ejemplo, ustedes en casa, cuando llegan, abren la puerta y está la foto de sus papás cuando se casaron, aunque esté ya muy amarillenta, ¿no? Abren y esa es la foto que tiene el dominio de la casa. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, el dominio que tiene esa fotografía en la sala de ustedes es lo que estaríamos hablando del dispositivo de la imagen, ¿de acuerdo? Entonces, hay algunos dispositivos privilegiados de la imagen, como los medios de comunicación. Ahora los periódicos y varias páginas, blogs en internet, YouTube, Google, etcétera, ¿de acuerdo? Entre esos lugares privilegiados están esas páginas en donde tú pones el tema que el maestro te dejó,
Le pones Enter y sale en Google todo el despliegue. Ese, por ejemplo, es un dispositivo que puede ser el dispositivo de tus trabajos escolares. Si tú deseas integrarte institucionalmente a formas de trabajar, ahí aparecerá tu trabajo. Bueno, ¿qué pasó con este apoyo de los medios de comunicación? Fíjense que en la guerra del Golfo Pérsico, igual algunos de nosotros recordamos la llegada de los británicos a las Islas Malvinas. Imagínate, por ejemplo, la distancia que existe y pues si vemos la tele parecería como un espectáculo de una película. Para evitar esa sensación de espectáculo de una película y ver pum, pum, ¿no? Pues, fuego, muertos, ¿no? Para que no parezca así como un periódico amarillista, se empieza a acudir a la infografía, pero la infografía empieza a ganar un espacio de privilegio que son estos medios de comunicación masiva, ¿va? Porque también vamos a encontrar a la infografía en libros desde siempre. Ha habido libros ilustrados de muy distinta manera, pero estamos hablando de un corte distinto que es la masificación y la instantaneidad de una información para todos, como nos ocurrió con las Torres Gemelas que todos vimos, los aviones. En el caso del Golfo Pérsico, muchos de nosotros nos dimos por satisfechos con esta clase de infografías. Todavía la siguen usando, por ejemplo, en el clima, ¿se fijan? En el clima. Pero fuertemente fue así como darle un baño a la infografía para darle un peso y una cobertura mundial, la infografía. Y todavía se sigue usando. Bueno, ya me vine yo para acá. Entonces les decía, la infografía va a proporcionar información y va a hacer saber. Por supuesto que lo que se esperaría después de que alguien vea tu infografía, en vez de que digan, ¿te gustó? Bueno, sí te puedes decir, ¿no? Cierras tu info y dices, a ver, ¿de qué se trata? ¿Quién sale? ¿Cuándo fue? ¿Dónde fue? ¿Cómo fue? Por ejemplo, bueno, esas preguntas las van a hacer principalmente las infografías de tipo descriptivo y narrativo. Esos elementos los va a poner el infografista o diseñador. Pues aquí yo tapé algunos elementos y tenemos aquí una infografía con las preguntas contestadas de quién, o en este caso empecemos por el qué, que es el título. ¿Quién? ¿Cuándo? Aquí el cuándo va a comenzar con una línea de tiempo que tiene un desarrollo que es una curva. Ahí fue la decisión del diseñador hacer una curva, y el espacio en que hay distintos espacios, pero en este caso podemos hablar del dispositivo de esta imagen, no del contexto, que ahí dice, por ejemplo, sociedad, y nos recuerda que Steve Jobs es importante en la sección de sociedad por el impacto y trascendencia que tuvo su trabajo. Bueno, entonces esto que acabo de señalar, como el qué, quién, cuándo, dónde, por qué, las preguntas que había señalado ya antes el maestro, aparecen una y otra vez. Bien, pues el diseñador dice, ok, aquí tengo todo este territorio para hablar, por ejemplo, del voleibol, pero la verdad son demasiados datos, ¿qué hago? Bien, la infografía va a tener posibilidad de acceso de distintas vías y el diseñador va a tomar decisiones desde la alfabetidad visual. Entonces, uno de nuestros recursos más frecuentes es atenernos un poco a las leyes de la Gestalt. ¿Por qué? Porque nuestro destinatario es un ser que percibe, no ve como escáner, sino percibe, selecciona, busca, etc., ¿no? Entonces, para que no busque la cancha, voy a utilizar, por ejemplo, el recurso del cambio de posición. Aquí tengo entonces a la cancha de voleibol en diagonal, pero si no es suficiente, le pongo color contra falta de color. Y para rematar, el criterio de tamaño, ¿no? Estos criterios de composición y de contraste los va a establecer el diseñador cuando vea que su imagen se está haciendo como demasiado neutra o tiene demasiados elementos, y a través de estas decisiones vamos a empezar a jerarquizar. ¿Y qué es jerarquizar? Pon atención primero a esto, luego esto y luego esto. ¿Sí? Entonces el diseñador a veces ordena en términos de orden y a veces ordena en términos de autoridad. Esto es de, primero ve acá, mijo. ¿Por qué? Porque aquí está la letra grandota. Al último ve aquí. ¿Por qué? Porque está lo chiquito. O sea, el diseñador puede ordenar y a la vez ordenar, pero también puede ordenar y sugerir, así como pasa a tu casa, este es el buffet, sírvete lo que guste, pero el diseñador puede escoger la forma en que configura la imagen y saber que es así. O sea, que podemos a través de la imagen ser hostiles, con pásale, estás en tu casa, ponte cómodo, o hostiles no es eso, ¿verdad? Amables o bien hostiles.
Vean ustedes ahora, entonces, en pocas palabras, algunas de las cualidades que podemos buscar los diseñadores a través de la infografía. En primer lugar, el diseñador puede tener como razón de ser de la infografía que está produciendo un tema de relevancia. Pero fíjense, aún así, la relevancia no se pelea con la claridad. Yo creo que ninguno de nosotros se molesta de que le pongamos naricita y ojos al solecito, ¿no? De hecho, el humanizar al solecito nos mueve la parte sentimental. En cambio, si lo pongo en frío, en tipo símbolo, tipo esquema, así abstracto, difícilmente el solecito y el calentamiento global me van a sacar una lágrima, ¿no? Veamos, por ejemplo, otra de las cosas que puede hacer que me llame la atención algo, y es los elementos que están como fuera de formato. Hace un momento que veíamos las infografías que mostraban en la primera ponencia, las infografías parecían caer en una mesa como si fueran, vieron que no estaban inscritas en la superficie, sino parecían caer de manera casual. Pues aquí, por ejemplo, el énfasis que hacen sobre Superman hace interesante, porque además del énfasis vemos un orden, y por lo tanto aquí tengo el atractivo visual apoyado, por ejemplo, con una disciplina de orden sobre mi diseño. Pero bien, no solamente es suficiente ser atractivo, porque a veces es atractivo, pero dicen, está muy atractiva esta infografía, pero no me interesa el tema. Y en otros casos, el tema me interesa Star Wars, me interesa cómo ilustró aquí este diseñador, y algunos de nosotros, diría yo, se me ha abierto la lectura de eso. Me siento competente, me siento mejor persona terminando de leer eso, me siento satisfecho, disfruto, gozo la lectura. Entonces aquí, a través de jerarquizar, componer y generar una discusión en torno a un tema, ya tengo de alguna manera público cautivo en ese tema, esperando información sobre él. Y bueno, yo culminaría diciendo que también estar abiertos a las distintas novedades, a lo que para mí sea novedad, porque bueno, de entrada como diseñadora yo puedo tener lo que son novedades para mí, sé que hay novedades también para el público, etcétera, pero aprovecharía para comentarles, aprovechemos nuestra capacidad de ser también usuarios de diseño, acerquémonos a los diseños de los que quisiéramos ser productores, leamos completas las infografías para ver verdaderamente qué calidad de información se está dando, y mantengámonos actualizados y conformes también con la forma en que estamos desarrollando nuestro aprendizaje. ¿Por qué? Porque cada vez que el diseñador sabe más, es la posibilidad de que todos nosotros sepamos más. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Marta Patricia. Muy interesante su plática. Espero, compañeros alumnos, que con esto que nos acaba de decir la maestra, a la hora de trabajar su infografía, hagan sentir al lector, al observador, como si estuviera en su casa. Háganle ese recorrido al cual invita la maestra Marta Patricia. Cuando ustedes tienen un invitado, no le dicen, a ver, siéntate y sírvete lo que quieras. Yo ya me voy. Sino un recorrido amable, el que inviten con su infografía. ¿Cómo le hago saber a? También muy interesante la referencia de que los trabajos que se hacen rápido no salen bien. No hagan su infografía como si estuvieran fumigando un insecto, sacan el insecticida y ya se acabó. Terminé mi infografía. Pues muchísimas gracias, maestra Marta Patricia, y pues antes de irnos y de darle un reconocimiento a la maestra, también quiero agradecer a la maestra Patricia Valero, que se encargó de la gestión, todo el aspecto de gestión de esta conferencia, y se encarga de la gestión de los proyectos integradores, que no es poca tarea. Y tampoco puedo irme sin antes agradecer al responsable del auditorio, hijo de nuestro querido maestro Juan Carlos Mercado,
pues que nos proveyó de todo lo necesario para que esto saliera bien, porque cuando me dijeron que algo estaba fallando en los cables, dije, uy, ¿qué va a pasar? Así que todo salió, pienso, bien, y no me quiero ir sin agradecer a él esta habilidad para organizar y tener en buen punto este espacio. Muchas gracias a ustedes, queridos alumnos, y pues nos vemos en el trabajo de la infografía. Maestra, un aplauso, muchas gracias.